¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a un pequeño breviario fotográfico aquí en Pintando con Luz. El día de hoy una cámara muy bonita que me acaba de llegar hace poco y que me pareció tan bonita, que tenía de verdad muchísimas ganas de compartirla con ustedes. Comentarles antes, es una cámara que viene en su estuche, lo cual nos garantiza, pese a ser una cámara muy antigua, generalmente nos garantiza que es una cámara que ha estado muy bien tratada. Entonces, si encuentran cámaras con estuche, pues es de alguna forma, al comprar de segunda mano, una pequeña garantía, no garantía total, pero sí nos habla de que el vendedor, seguramente ha tenido mucho cuidado y ha tratado con cariño su equipo y por lo tanto, pues, como en este caso, eh, el estado de la cámara pues es muy bueno, la verdad es que muy bueno. Bien, pues esta es una Voigtlander Vito B, una cámara que, como ya les decía, me urgía mostrarles porque es una cámara muy bonita, con una hechura alemana que se nota bastante bien, está perfectamente terminada. Pese a que es una cámara muy pequeña, pues tiene detalles muy finos, incluso miren en la parte de abajo tiene un terminado, como ya les digo, muy bueno. Además de ser, pues, de sentirse como una cámara firme, pese a ser pequeña, pues es una cámara fuerte y que de alguna forma nos hace pensar que es un equipo que va a durar durante muchos años más. De por sí, por ejemplo, esta Vito B salió en el mercado, hecha en Alemania por Voigtlander, por allá de 1954 y hasta 1960 fue la época en que esta cámara estuvo al mercado. Por lo tanto, pues una cámara que tiene ya sus años, pero que sin embargo en este caso funciona perfectamente. Son cámaras económicas, pero que creo que valen la pena porque generalmente funcionan bastante bien. Y en este caso creo que para hacer fotografía callejera, de esto del famoso, ¿cómo le llaman? Photography, street photography, que le llaman ahora, pues es una cámara pequeñita, muy discreta, que no hace mucho ruido y que de esa forma creo que puede funcionar muy bien en la calle para hacer algunos robados de gente por ahí. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy discretos y muy cuidadosos en ese sentido. Ya no solo en lo que robamos de imagen de la gente, sino la forma en que lo publicamos. Hay que ser muy cuidadosos con los tiempos que corren. En fin, ¿cómo funciona? Es una cámara, como ya les digo, muy bien pensada, con el ingenio alemán. Se abre por aquí, por la parte de abajo. Tiramos de este segurito y es muy curiosa. Se abre de aquí, se tira. Se abre esta tapa, perdón, y esta tapa a su vez nos permite abrir la compuerta donde se almacena la película. Colocamos el carrete, como siempre, en la parte de abajo. Tiramos un poquito de él y lo enganchamos en el rodillo de arrastre. Esta cámara no funciona su obturador si no se arrastra, si no es arrastrado el, eh, los engranes que están aquí arriba. Entonces, incluso muchas personas piensan que la cámara está descompuesta, ¿sí? Cuando les llega a lo mejor la primera vez, y en ocasiones se deshacen de las mismas pensando que no funcionan. Vamos a tirar de la palanca de arrastre, que está aquí, una palanca muy suave, con bastante recorrido. Al ser tan pequeña la cámara, pues tiene un recorrido mayor la palanca. Damos uno, obturamos y volvemos a dar otro pequeño recorrido para estar más seguros. Tiene en la misma puerta una planchita, una pequeña plancha para aplanar el plano de la película. Aplanar el plano, perdón. Y bueno, cerramos y volvemos a ahorcar con esta puerta baja. Volvemos a girar aquí y de esa forma ha quedado nuestra película cargada. Giramos y evidentemente si está bien cargada, pues este testigo, que es también un pequeño conversor de DIN a ASA, este testigo nos va a servir para
mirar que la película está girando. Es una cámara tan sencilla que no lleva exposímetro, evidentemente ningún automatismo, no pertenece al bonito mundo reflex, sino que tiene un visor eh, que no coincide el eje óptico del objetivo con el visor. Entonces vamos a tener un pequeño error de paralaje. Entonces hay que calcular un poquito a la hora de hacer nuestro encuadre. De cualquier forma, con esta cámara, con este objetivo específicamente, este Scopar 3.5 es un 50 milímetros, únicamente podemos enfocar hasta 1 metro. Entonces el paralaje no puede ser menor, no nos vamos a acercar evidentemente más a nuestro sujeto. Entonces tenemos que enfocar, no hay de forma manual, no hay ninguna referencia en el visor, no tiene ningún sistema de referencia en el enfoque, entonces tenemos que hacerlo prácticamente al cálculo, calcular a qué distancia está el sujeto hacia ojo, ¿sí? Seleccionarlo aquí y de preferencia apoyado en los diafragmas que van desde un 3.5 hasta un 16 y utilizando esta pequeña tabla roja que tenemos aquí en este anillo, ¿sí? Por ejemplo, si situamos a nuestro sujeto a 2 metros y trabajamos al sol en un 16 o por ejemplo en un 11, esta referencia en el arillo con los números rojos nos sirve que desde este 11 a este 11, si estamos trabajando en un 11, todo lo que esté dentro de este rango de distancia en el arillo del enfoque, todo lo que esté dentro estará enfocado y lo que esté fuera estará desenfocado. De esa manera, en la medida que abrimos nuestro diafragma, ese rango se va cerrando y esto nos sirve como referencia para calcular la profundidad de campo con esta cámara. Diafragmas, como ya les digo, en la punta, enfoque y luego velocidades que van desde un 300 hasta un segundo y exposiciones extra largas con bulbo. Tiene su obturador que este es el botón de obturador que nos permite utilizar un cable para ahorcar y dar tiempos, por ejemplo, tiempos más largos. De cualquier forma, velocidades, pues hasta un 300avo, evidentemente eran obturadores tipo relojería, ¿sí? Que pues eran muy precisos, pero no tenían unas velocidades muy rápidas en aquel tiempo. Tiene una entrada para flash, ¿sí? O para utilizar bulbos incandescentes. Como no vamos a utilizar bulbos incandescentes, nos olvidamos de utilizar en este caso, en este selector, los que corresponden a estos bulbos incandescentes. Si vamos a utilizar un flash, vamos a colocar la sincronización de la velocidad en una X. Y de esa forma estaríamos trabajando, podríamos trabajar con flash electrónico. El flash electrónico podemos colocarlo aquí o en un soporte aparte. En la zapata en realidad no hay ningún contacto, no tiene contacto para activar el flash, entonces simplemente es un soporte para accesorios. Como ya les mostraba, la palanca de arrastre está aquí. Hay que hacer un giro completo para preparar y arrastrar toda la película. Al ser tan pequeña, pues la palanca suele tener mucho más recorrido en cámaras de este tipo. Bien, así en términos generales tiene su visor, un visor muy pequeñito, muy simple, que nos permite encuadrar únicamente nuestra imagen. Muy simple, pero bueno, es la referencia que vamos a tener. Por otro lado, el contador de fotogramas está aquí arriba. Es un contador muy raro porque es un contador inverso. Desde que lo voy a ver de forma inversa, o sea, yo estoy trabajando así, volteo y veo el contador, digamos, en dirección hacia mí. O sea, el 1 aquí está volteado hacia ustedes, digamos. Y algo muy interesante es que el conteo va siendo a la inversa, de tal forma que si yo utilizo un carrete con 24 imágenes, pues yo aquí de manera manual con este arillo voy a seleccionar esas 24 imágenes y voy a ir haciendo mis tomas, desde que empiezo el carrete obviamente, voy haciendo mis tomas y lo que va haciendo esta cámara es, este contador es ir restando esas imágenes hasta llegar a cero. Entonces pues era el sistema que había en estas cámaras en aquel tiempo. Una cámara, como ya les digo, muy simple, pero muy bien terminada. ¿Cómo rebobino
mi carrete una vez que he terminado de trabajar con él. Pues de manera, yo estuve, cuando llegó, pues no veía yo la forma hasta que encontré este botón y entonces ya quedó claro. Este botón de aquí, empujo hacia adelante, o hacia mí, no, hacia mí. Empujo hacia aquí y libera el rebobinador. Y de esa misma forma, al liberar el rebobinador, también se liberan los engranes que le dan la dirección a la película y de esa forma puedo rebobinar así la película. De esta forma. Voy girando, girando hasta que siento cómo se libera. En este caso se ha liberado. Y entonces ya puedo abrir de nuevo. Abro aquí la compuerta baja y abro toda la compuerta y de esa forma extraigo el magazine con mi película. Una cámara, como ya les digo, muy sencilla, muy sencilla, pero que me encantó. Está muy bien terminada. Entonces, pues la recomiendo mucho. Tiene aquí sus enganches para utilizar alguna correa. No es necesario. Si tienen la funda, pueden utilizar la funda como soporte y de esa forma pues mantienen su cámara durante mucho más tiempo con esta protección. Si no, pues bueno, habría que ponerle un enganche, unas correas a lo mejor de cuero, ¿sí? Y de esa forma engancharle al cuello. O, como yo suelo hacer con cámaras pequeñas, pues un enganche de muñeca que también es mucho más cómodo y menos llamativo. Esta, una Voigtlander Vito V, una cámara que les recomiendo muchísimo y que me tiene verdaderamente encantado. Muchas gracias y hasta la próxima.